Una subdivisión de los dominios francos, clara, absoluta y considerada como permanente, hubiera servido la causa del buen gobierno. La partición de Verdún no tenía ninguna de esas condiciones. Era provisional, sujeta a cambios, cada vez que se producía una muerte en la dinastía, y viciada por el hecho de que cada uno de los hermanos que entraban en el reparto se consideraba como rey de los francos, y como un pretendiente potencial a la herencia indivisa y a la autoridad imperial de Carlomagno. Así, aunque la idea de la unidad sobrevivía, era en la forma mejor para debilitar el gobierno eficaz. La partición de Verdún, lejos de iniciar una era de gobierno pacífico, fue seguida de nuevos repartos y de guerras fratricidas, de la fuerte decadencia del poder de los reyes francos y del correspondiente aumento del poder de los nobles. En los reinos occidental y central la anarquía fue espantosa. En la Francia oriental, o sea, en Alemania, los habitantes pertenecían todos a un mismo tronco lingüístico, su nivel de civilización uniforme y bajo. Había aún una numerosa clase de propietarios libres o alodiales, y las instituciones feudales se hallaban allí en una etapa primitiva de desarrollo, con lo que las posibilidades de un gobierno fuerte hubieran sido más favorables. A pesar de todo, no fue así, y la fortaleza del Estado no era mayor que en Francia. Las tribus de la vieja Germania, a pesar de su origen y de su lengua comunes, estaban tan poco dispuestas a vivir juntas amigablemente como lo estuvieron los atenienses y los espartanos. Los sajones, franconios, bávaros y alemanes vivían según sus propias leyes y estaban tan dispuestos a querellarse entre ellos como a seguir todos juntos al rey contra los daneses y los eslavos. Los reinos se repartían y se partían. Ni siquiera la corona imperial traía buena suerte a sus poseedores y restauraba el pedido sentimiento de fidelidad común. Nada más significativo en la Europa del siglo IX que el caso de Carlos el Gordo, el tercer hijo de Luis el Germánico. Sobre este inepto descendiente de Carlomagno la fortuna había derramado toda clase de bendiciones. Fue coronado emperador por el Papa, después de que una serie oportuna de accidentes de familia le habían hecho rey de Italia, de Alemania y de Francia, y con ello un soberano, por lo menos en el papel, como Europa no lo había conocido en 70 años. Pero era un cobarde y su autoridad una ficción, y cuando fue depuesto en 887 se produjo el hundimiento final del imperio carolingio y el fin de la larga supremacía ejercida por la dinastía carolingia, excepto en la Francia oriental, en donde fue elegido como rey el bastardo Arnulfo, nieto de Luis el Germánico. Para hacer justicia a estos últimos reyes francos, debe ser recordado que en el transcurso de todo el siglo IX fueron acosados por peligros exteriores procedentes de los sarracenos, los eslavos y los normandos. Los mismos arrabales de Roma fueron incendiados por los musulmanes en 847. A estos piratas, que habían conseguido forzar la guardia de los bizantinos y hacerse dueños de Sicilia, se les hubiera debido replicar con la formación de una gran escuadra franca, lo que había ya intentado en su tiempo Carlomagno organizando las marcas marítimas, como fue en Cataluña la Ampurias, cuyo conde Armengol en 813 realizó con éxito expediciones a las Baleares para evitar las piraterías de los musulmanes que se habían apoderado de aquellas islas. Después de Carlomagno en el siglo IX no se hizo nada semejante, pero el Papa León IV tuvo el mérito de dar al suburbio vaticano una cintura de fortificaciones que llevó su nombre, la ciudad leonina. Lo que hizo el Papa vive en la memoria del pueblo italiano, mientras que las tentativas bien intencionadas del emperador franco Luis II para librar al sur de Italia de la peste sarracena solo son conocidos de unos pocos eruditos. Capítulo 15. Los normandos. Una rama de la raza nórdica hasta ahora apartada de la zona de la influencia latina y germánica y su irrupción violenta en la escena política y por más de 2 siglos llenó el mundo de estrépito y furia. Los hombres del norte eran paganos. Las ideas de conciencia y pecado, de virtud en el sentido cristiano de esta palabra, eran extrañas a su manera de pensar. Nada había en el culto de Thor, el dios del trueno, de Odín, el señor de la guerra e inventor del canto, o de Frey, la diosa de la fertilidad, que pudiese hacer avergonzar al asesino, al adúltero o al pirata. Los normandos amaban la guerra y las mujeres, las orgías y los cantos, el pillaje y las matanzas. Su mitología
común a todos los pueblos nórdicos, se distinguía por un espíritu de fatalismo, por una fiereza como la de los mares nórdicos, por una gravedad como la de los cielos árticos. Los dioses eran mirados no como maestros de una conducta disciplinada, pues no tenían el sentido de ella, sino como amigos y aliados en una gran aventura que llevaba, si el hombre era valiente y afortunado, a morir en la batalla y a ser conducido a los palacios del Valhalla, en donde los héroes caídos en el combate luchaban y celebraban fiestas hasta la consumación de los tiempos. No hay rastro de falso optimismo en las sagas en prosa consignadas por escrito en Islandia muchos siglos después, 1150-1250. Los hombres del norte conocían demasiado bien los elementos salvajes de la naturaleza y las furiosas pasiones de los hombres para pedir a la vida más de lo que ésta podía dar. Y así la literatura nórdica, en la que se guarda fielmente el testimonio de esa civilización pagana, se destaca en la literatura del mundo por su carencia de retórica y de sentimentalismo, por su ajuste a los hechos de la vida, por la ausencia de comentarios morales o de adornos literarios, pero sobre todo por la pintura que hace de una sociedad a la vez aristocrática y anárquica, violenta y fuertemente aferrada al pasado, pero ennoblecida, a pesar de sus apetitos y de sus crueldades, por una veracidad viril y una orgullosa aceptación del destino inevitable. Esta raza capaz y enérgica de marinos y armadores, granjeros y comerciantes, leñadores y balleneros, descubrió en la última parte del siglo VIII el secreto incitante de que grandes regiones del globo ofrecían el más rico botín con las menores dificultades. Si la ruta del sur estaba bloqueada por los sajones y los francos, al este y al oeste los caminos se hallaban libres y casi indefensos. Mientras los mercaderes suecos explotaban las riquezas vírgenes de la llanura rusa, los piratas de Dinamarca y Noruega iban a apoderarse con más luchas, pero con menor esfuerzo, de los brillantes tesoros de Occidente. Los suecos establecieron una factoría junto al lago Ladoga, y desde tal estación cómoda y central, cercana al nacimiento del Volga y del Dnieper, comerciaban aguas abajo por las grandes vías fluviales rusas hasta el Caspio y el Mar Negro. Sus colonias de Old Gard y Novgorod, en Nuevo Gard y Kiev, se convirtieron entre los pueblos eslavos, desorganizados y faltos de sentido político, en centros de autoridad y de enseñanza. A Rurik, el caudillo sueco, la fama le atribuye el mérito de haber fundado en Novgorod y en Kiev los primeros centros del Estado ruso. La influencia sueca era tan fuerte, tan pacientes y receptivas eran las poblaciones eslavas que se plegaron al dominio sueco, que el nombre Ruosti, con el cual los suecos eran conocidos por sus vecinos fineses, pronto se transformó en el señor al vasallo y ha venido a ser la común denominación del pueblo ruso. A los hombres del norte y especialmente a una dinastía de regentes suecos en Kiev deben los eslavos de la llanura rusa sus primeras experiencias de la vida política organizada. La naturaleza eslava, soñadora, apasionada, letárgica, imaginativa, más asiática que europea, necesitaba entonces, como con frecuencia más tarde, el choque y el estímulo de una disciplina ajena. Tal fue el beneficio que los aventureros escandinavos proporcionaron al pueblo ruso en los principios de su historia. No es menos importante que el Principado de Kiev y el centro principal del poderío sueco en el Dnieper fuese orientado por sus dueños a mirar para su civilización, no hacia el norte, sino hacia el sur, hacia Constantinopla. Rusia debe principalmente a los gobernadores suecos de Kiev la iniciación en el arte y en la religión del mundo bizantino. Para esos mercaderes piratas, el Dnieper tenía el valor capital de ser la vía fluvial a Midgard, la más rica y poderosa de las ciudades, constituyendo su ambición llegar a su conquista y a su despojo. 4 veces, 860, 880, 907 y 914, sus flotas poderosas amenazaron la capital del Imperio Oriental. 4 veces se frustraron sus ataques por las armas o lo frustró la diplomacia. Al fin, mercenarios suecos entraron en la Guardia Imperial y su valor y sus contingentes ayudaron a mantener el Estado bizantino. Pero la ambición de Rusia de llegar a ser la dueña de Constantinopla, que inflamó primero los rapaces piratas de Suecia, ha sobrevivido a través de los tiempos y ha sido, hasta la última revolución, un factor importante de la política europea. Mientras los suecos del Dnieper exploraban el camino del Bósforo y los del Volga hacían llegar sus mercancías a los súbditos transcarpinos
califa de Bagdad, los daneses y noruegos se habían lanzado al mar para sus correrías de rapiñas en gran escala por el occidente. Los monasterios de Irlanda, en particular, y en grado menor los de Inglaterra y de Francia, estaban provistos de ornamentos de oro y de plata, de ricos brocados y de piedras preciosas que, al ser descubiertos, constituyeron el primer objetivo del ataque de los vikingos. Un solo cargamento con los despojos de Lindisfarne o de Neumünster basta para explicar todo lo que siguió. Los vikingos eran pobres, los monasterios ricos. Después de las tinieblas del invierno nórdico constituía una diversión singular y no demasiado peligrosa, dado los disturbios políticos frecuentes en los reinos occidentales, lanzarse a la vela con la primera brisa favorable del verano en busca de una rápida fortuna más allá del mar occidental. No es preciso buscar otra explicación que la de vulgar avidez de tesoros para la expansión escandinava. Los historiadores que descubren en las expediciones de los vikingos una protesta pagana contra las conversiones forzadas de los sajones por Carlomagno atribuyen a los hombres del norte una actitud religiosa definida y postulan un sacerdocio que no parece que tuvieran nunca y que en todo caso es ajeno a su teología nebulosa. La geografía, más que el destino, señaló a esas dos razas rapaces rutas y campos de actividad divergentes. Los daneses, que se hallaban más cerca del canal, se arrojaron sobre Frisia, Inglaterra y Francia. Los noruegos, describiendo una curva mayor y más occidental, atacaron la Orkney y la Shetland, las Hébridas y la isla de Man, y se establecieron no solo en estas islas, sino en el norte de Escocia, Northumbria e Irlanda. Luego, cuando sus veloces embarcaciones de fuerte madera de encina noruega resistieron la prueba de los mares bravíos, esos admirables marinos realizaron hazañas todavía más atrevidas y jamás superadas en los anales de la navegación. Se puso proa a Islandia y a las Faroes, y estas islas fueron pobladas. Se cruzó el Atlántico, desde Irlanda como base. Los largos buques de guerra de los vikingos, empujados por los remos y por las velas, plantaron colonias en las frías costas de Groenlandia, y 6 siglos antes del viaje de Colón exploraron la costa norteamericana, el Vinland de la saga islandesa. Además de su pericia en la navegación, los vikingos poseían la cualidad de un singular aprecio del valor del movimiento rápido en la guerra. Podían remontar el Támesis y el Var, o, de pronto, desembarcando en algún lugar solitario del interior, robar caballos de las granjas, desparramarse por la región, incendiando, matando y robando, tan rápidamente como se habían presentado, y desaparecer mucho antes de que los lentos labradores pudieran organizarse para ofrecer eficaz resistencia. El largo periodo durante el cual repitieron con éxito estas expediciones, los estragos que hicieron y el pánico que sembraron son medida suficiente de la desorganización en que había caído la Europa occidental después de la muerte de Carlomagno. La sociedad parecía paralizada ante un enemigo tan fiero, tan móvil y presente en todas partes, que en el término de pocos años era capaz de atacar Cádiz y Sevilla, Hamburgo y Burdeos, Valencia y Pisa. Es absurdo imaginar que cuanto ocurre en este mundo en gran escala es para bien. Las expediciones de los vikingos eran puramente destructivas. En la primera mitad del siglo X estuvieron a punto de arruinar completamente todo el edificio de la civilización en el oeste de Europa. La vieja cultura irlandesa, un día tan peculiar y tan brillante, nunca se rehizo de sus vastas y persistentes depreciaciones, y con el saqueo de Iona, la vía principal a través de la cual el cristianismo irlandés había penetrado en Inglaterra, quedó definitivamente obturada. Sin embargo, la naturaleza humana es tal que las grandes calamidades provocan al fin esfuerzos proporcionales, y a fin de cuentas obtiene una cierta compensación. Las piraterías de los vikingos a través de la conquista llegaron al poblamiento. Si los noruegos saquearon los monasterios irlandeses, fundaron las ciudades comerciales de Irlanda. Si destruyeron Armagh, crearon Dublin y Wexford, Waterford y Limerick. Tampoco fueron estériles a la larga sus ultrajes en las tierras altas de lengua gaélica. Con su dominio de las islas occidentales y del mar de Irlanda, se interpuso una barrera entre esta y Escocia, que impidió la migración, obstaculizó la fusión de las poblaciones e impuso la unión del pueblo escocés bajo un rey escocés. Impresión todavía más profunda dejaron las gestas danesas en la Inglaterra y en Francia, con los choques fulminantes producidos por sus incursiones, por su conquista, primero de una jurisdicción danesa conocida con el nombre de Normandía en Francia, y finalmente con el periodo crítico en los anales de la historia de la Gran Bretaña, 1013-1042, durante el cual Inglaterra fue dominada por reyes daneses y vino a ser una parte del gran imperio escandinavo. Los normandos, como los anglosajones y los francos, eran un pueblo germánico.
En sus caracteres esenciales eran parecidos a los sajones y a la población del norte de Francia, en cuanto era de origen germánico y no celta. Por esta razón, los efectos de los establecimientos daneses en la Inglaterra Oriental y en Normandía fueron de importancia más duradera que el poblamiento musulmán de España. Los conquistadores y los conquistados se influyeron unos a otros de modo permanente. Por ser distintos, sino por ser semejantes y porque eran inteligentes y receptivos.